Ya, ya chiquillos. La semana pasada quedamos con parte de los conceptos básicos de medicina del trabajo y estamos viendo algo más específico como lo que es la epidemiología. ¿Ya? Ahora, antes de eso, hay que ver siempre la determinante social de la salud en el trabajo. ¿Ya? Y eso muchas veces da orientaciones en varios aspectos. O sea, es normal que una persona se accidente o se enferme en el trabajo, técnicamente no debe ser normal, pero es algo que puede pasar. O sea, si una empresa no aplica ninguna medida de control de ningún tipo y en nada, es lógico que pasen cosas. O sea, yo siempre he dicho, lo que pueda pasar es como proporcional al control que nosotros tengamos. Ahora, ojo, puede pasar que ustedes también sean bien ordenados, bien metódicos y tengan todas las medidas de control, pero aún así pase algo, ¿ya? O sea, van a haber a veces factores que nosotros no vamos a poder controlar o cosas que realmente no se van a dar como nosotros pensamos que se puedan dar. Y eso muchas veces con lo que es la parte de medicina del trabajo es importante tomarlas en cuenta. Ahora, en la práctica, un trabajador sano trabaja y debe volver sano. Eso va a ser siempre así. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una componente preventiva, ¿ya? O una componente de prevención de riesgo, que en este caso, algo de salud ocupacional, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener varios problemas. Y en la práctica también nosotros tenemos que darnos cuenta de que es necesario ver también la salud de los trabajadores. Desde el punto de vista legal, el empleador debe verificar el estado o la condición de salud del trabajador para ver en qué estado se encuentra. Y de ahí que es muy importante, por ejemplo, que se realicen los distintos exámenes. En este caso, el examen preocupacional, que es antes de que sea contratado, y el ocupacional cuando ya está trabajando en realidad, ya fue contratado. También darnos cuenta de otra cosa. Si, por ejemplo, nosotros tenemos algún protocolo del Ministerio de Salud, o sea, si tenemos, por ejemplo, Planesi, que tenemos relación con CIDICE, lo primero que debemos hacer es las distintas radiografías de tórax, o que se hagan los distintos exámenes, pero con la frecuencia que el mismo organismo administrador nos va diciendo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Plexor, cuando tenemos que hacer las audiometrías. Ahora, lo que tú estés trabajando en la práctica, cada uno de esos tipos de trabajo va a implicar que se tengan que realizar ciertos exámenes, ¿sí? Y ciertas actividades con los trabajadores. O sea, si estamos trabajando, por ejemplo, con alguna sustancia que el mismo decreto 594 me obligue a tener que hacer exámenes, ¿ya? Tanto de orina como sangre, eso se tiene que hacer, ¿ya? Y vamos a tener que ver varias cosas. Ahora, el tema de realizar exámenes en los trabajadores viene también con un objetivo de poder ver dos cosas. Primero, si las medidas de control que nosotros estamos colocando en el ambiente de trabajo son las adecuadas y están funcionando, ¿ya? Eso también hay que entender. Cuando uno también habla de determinantes sociales, eh, hay ciertas actitudes o acciones que realiza el trabajador en su casa que puedan ocasionar o generar una enfermedad, ¿ya? O pueda, por ejemplo, ocasionar algún daño en su salud, pero en el punto de vista laboral. Y uno pregunta, ¿pero cómo? Cuando un trabajador tiene una enfermedad de base, como por ejemplo alteración del azúcar en la sangre, o algún problema de la presión, o alguna cardiopatía, y él no está tratándose, o quizás él no sabe, eso también puede facilitar la ocurrencia de un accidente. Por lo tanto, es muy importante que ciertas determinantes sociales, ¿ya? Van a hacer algo, ¿ya? O van a poder generar o facilitar la ocurrencia de algo. Ahora, por ejemplo, mecanismo de protección social en caso de desempleo, cesantía. Y acá vamos a empezar a ver un fenómeno, que la gente está cesante, necesita ganar dinero, y en época de pandemia van a empezar a ocurrir ciertas acciones o ciertos eventos, como por ejemplo que las personas no se cuiden, o subestimen el riesgo, que eso también puede pasar. Nunca olvidarnos que la epidemiología es el estudio de la aparición o frecuencia de enfermedades u otras características relacionadas con la salud en las poblaciones humanas. ¿Ya? Y aquí es muy importante que nosotros empecemos a entender que la epidemiología se puede dar también para ver cómo se van generando las distintas enfermedades profesionales en los trabajadores. Ahora, nunca olvidar que en la práctica la enfermedad se divide o se diferencia, mejor dicho, del accidente por el tiempo, ¿cierto?
El accidente es inmediato, pero la enfermedad ocurre un tiempo para que ésta se genere. Y de ahí también la importancia de entender muchas veces que hay que estar pesquisando, o sea, hay que estar haciendo exámenes constantemente, pero también viendo las distintas o los distintos mediciones ambientales. Nunca se olviden de que la higiene industrial es una parte o una rama que va a contribuir a la medicina. Yo no saco nada con estar solamente midiendo el ambiente de trabajo, pero no estar estando midiendo o pesquisando con algún examen en los trabajadores. Y esos chiquillos tienen muchas veces relación con verificar o pesquisar o ver qué sucede con los límites de tolerancia biológica. O sea, yo cuerpo humano puede estar expuesto con una sustancia, sí. La sustancia va a ingresar y se va a producir una serie de metabolización, en el fondo una transformación de la sustancia. Y uno bota un metabolito. Y eso, ¿cómo se pesquisa, cómo se revisa? Con exámenes de sangre u examen de orina, dependiendo de lo que uno esté buscando pesquisando. Cuando uno hace vigilancia ambiental y vigilancia del trabajador, eso es lo que uno tiene que hacer como complemento. Ambas actividades deben hacerse en paralelo, o sea, no saco nada con hacer uno o la otra, sino tiene que ser las dos. Y eso es muy importante, chiquillo. Ahora, no todas las empresas con factores de riesgo están en programas de vigilancia epidemiológica, y eso es verdad. O sea, muchas empresas están expuestas, por ejemplo, a ruido, y no han hecho nada con respecto al ruido, que quizás darle un tapón o un fono al trabajador, un afono, mejor dicho, un trabajador. Las estadísticas nacionales son escasas y parcializadas. Sí y no. Como les mostraba en el video, van a haber ciertas cosas que van a estar ya por estadística. O sea, la estadística de accidentes en Chile está desde el año 70 y tanto, más o menos. Tenemos casi o más de 40 años con estadísticas de accidentes. Y eso lo revela así. Pero hay muchos accidentes, muchas enfermedades que se han ido desarrollando o aumentando en el tiempo y quizás no existe un ordenamiento de esos datos. Porque información hay, pero muchas veces quizás no está ordenada. Por eso también hay que como entenderlo. También hay que entender que los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales van produciendo un deterioro en la calidad de vida, ¿ya? Nunca se olviden que la enfermedad profesional se desarrolla en el tiempo, y ese tiempo de desarrollo, hasta que la persona o el trabajador empieza a mostrar algún efecto en su cuerpo, una consecuencia de su cuerpo, es el periodo de latencia, ¿ya? En el que se desarrolla la enfermedad, mostrando mínimos síntomas hasta ya cuando empieza a mostrar síntomas patentes, síntomas que son visibles. Y ahí uno puede ya empezar a darse cuenta de que, esta persona está desarrollando una enfermedad del tipo profesional. Y eso hay que entenderlo desde esa perspectiva, chiquillos. Muchas veces nosotros no tomamos mucho en cuenta lo que tenemos acá, que es la famosa higiene ocupacional o la higiene industrial. El término ya de higiene industrial se está como eliminando de a poco y se está acuñando un nuevo término que es la higiene ocupacional, ¿ya? O salud ocupacional incluso, que lo toman desde esa perspectiva. No es incorrecto, no es incorrecto. Para mí la parte de higiene industrial es como, claro, es una rama de la prevención de riesgo, pero yo siempre lo tomo como que uno debe hablar de salud ocupacional, porque la salud ocupacional va a tomar elementos de la higiene industrial, de la ergonomía, de la medicina, de la seguridad industrial, etc. Entonces, la idea siempre es tomar los distintos elementos, pero ¿para qué? Para poder trabajar con las personas. O sea, a mí me tocó compartir con personas que tenían hipoacusia de origen laboral y conocer personas que desarrollaron silicosis. Un aspecto es el tema psicológico. Cómo se trabaja en las personas y cómo eso va generando un tema psicológico en la persona que tiene la enfermedad. Y va desarrollando la enfermedad de una forma más severa. Pero también la parte de la salud de la persona y la parte psicológica. O sea, la salud es bien importante, chiquillo. Y no solamente enfocarse en que la persona reciba terapia o medicación, sino también la parte psicológica, ¿ya? Para poder hacer un complemento. El código sanitario y la ley, y tanto el código del trabajo, van a establecer siempre el aplicar todas las medidas de control. Y el 594 es claro y tajante en dos artículos, 57 y 53. O sea, el 57, ¿por qué es importante? Si mi memoria no falla, es porque
si se hace una medición de los límites permisivos, límites de exposición, ya sea el ponderado, el absoluto o el temporal, porque eran esos tres, y se encuentra que hay un aumento o hay un valor que se está excediendo, automáticamente debe haber un control de la fuente. O sea, controlar la fuente que está generando riesgo. O sea, déjenme mostrar una diapositiva, chiquillos, y vamos a entender esto un poquito más claro. ¿Están viendo lo mismo que yo, chiquillos? Sí, ¿Sí? o sea, es un industrial. Sí, ya, eso que está acá. El 594, que es lo que me está estableciendo la parte de higiene ocupacional, me establece esto, que si yo encuentro algún elemento o alteración, debo trabajar directamente en la fuente, ¿ya? Y si yo lo que estoy trabajando me sigue generando un nivel alto de riesgo o una concentración que no debiese ser esa, automáticamente trabajo en la persona. Pero es porque acá empieza a aparecer un concepto que es el concepto de riesgo residual. Ya, por ejemplo, tenemos ruido. ¿Y uno qué hace? Confina el ruido. Pero quizás ese confinamiento que uno hace no va a ser efectivo en un 100%, va a seguir generándose ruido. Y eso, ¿qué nos va a empezar a nosotros a generar? De una forma u otra, ese riesgo que no está siendo controlado con eso, debe controlarse con un elemento de protección personal, con un EPP. Por eso que el fundamento del uso del EPP no está dado por un mero capricho, sino que está dado por poder cumplir con lo que establece el 594 en varios aspectos, ¿ya? O sea, el 594 tiene esa gracia de que dice, oye, tú tienes que medir, hacer una medición del ambiente de trabajo, y si eso está alto, perfecto, controlemos la fuente, y si aún así sigue habiendo un riesgo residual, que es el riesgo que no se controla, perfecto, trabajemos con el elemento de protección personal. Y te obliga, y con el EPP siempre yo me detengo un poco, porque establece dos ámbitos, empleador-trabajador. El empleador debe entregarlos gratis, primero. Segundo, debe capacitar teórico y práctico. Y el trabajador va a tener la obligación de que usar el EPP y cuidarlo. ¿Ya? Hay que ser acorde. Y debe ser acorde al riesgo. Ahora, nunca se ve que en la higiene ocupacional también hay un punto que no se considera, que es el decreto supremo 40. O sea, el decreto supremo 40 es claro y tajante. No solamente tú debes informar los riesgos laborales, las medidas preventivas, los métodos correctos de trabajo. No solamente eso, sino que también hay que ser bien razonable. Si estoy trabajando con productos químicos, perfecto. Debo hacerte una capacitación de riesgo químico y entregarte el EPP adecuado para tal evento. Por eso es importante no decir a veces o pensar, no, si las leyes son malas. No, la ley, en ese aspecto, el decreto 40, su artículo 21 y el artículo 22 son potentísimos. El 22 nunca no lo tomen en cuenta, porque el 22 obliga a que el empleador debe mantener todo el equipo de herramientas en perfecto funcionamiento. ¿Ya? Y deben mantenerse una revisión constante. De ahí que, por ejemplo, se hagan los checklists y hayan planes de mantención para todos los equipos. ¿Ya? O sea, nunca digamos que las leyes son malas. Si en sí la ley no es mala, o no es tan mala. Lo que el problema está en que no se aplica como debiese aplicarse. Y ese es un punto no menor. Ahora, la enfermedad profesional, chiquillo, es la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o en el trabajo que realiza una persona y que le produzca una incapacidad o muerte. Y lamentablemente la enfermedad profesional, uno siempre va a considerar que va a tener una incapacidad, pero de tipo permanente, ¿ya? Y esa va a ser, quizás va a ir disminuyendo, o sea, aumentando la incapacidad en el tiempo. Y eso ya es un tema a veces que llega a ser un poco complejo. Recordemos que nosotros como expertos en prevención de riesgo no somos quien para poder definir un grado de incapacidad. Y eso lo ve directamente la mutualidad respectiva con la superintendencia de salud y seguridad en el trabajo. ¿Ya? Eso, chiquillos, es así, o sea, uno no puede emitir un juicio de valor. Ahora, cuando hablas de manera causal, de manera directa, nunca se olviden causa-efecto, ¿ya? Y en prevención de riesgo, tanto en seguridad como en higiene, uno siempre va a hablar del concepto de mecanismo de acción. O sea,
Si, por ejemplo, estoy desarrollando una sordera, debo ver cuál es el mecanismo que está desarrollando esta sordera. Si yo me estoy dando cuenta que tengo trabajadores que están siendo intoxicados con amoníaco o con algún gas cloro, debo ver dónde se está originando eso. Y a esos chiquillos les va a tocar ver mucho cuando se estén trabajando o haciendo labores de limpieza. El nivel de desconocimiento de los trabajadores que realizan labores de limpieza utilizando productos químicos es gigantesco. ¿Ya? Y más encima hay un tema como ¿cómo decirlo? A ver, es un tema como hasta normal. Cuando alguien está limpiando un baño, una cocina, o lo que sea, y siente olor a cloro, uno dice, o la gente dice, Ahora limpio. olor a limpio. ¿Ya? Y no sabéis nada que cuando estáis haciendo ese ejercicio, está respirando hidróxido, o sea, amoníaco y cloro. O sea, es como dos de frente. ¿Ya? O sea, yo siempre he dicho, el nivel de desconocimiento, o sea, esto es el problema y esto es lo que la gente conoce del problema. O sea, todo esto de acá no lo conoce, no lo asimila. Y eso, chiquillos, es súper importante. O sea, me tocó ver incluso un caso, estaba leyendo unos papers, de que muchas veces la gente en algunos países estaba, por ejemplo, el amonio cuaternario, el famoso amonio cuaternario, que tan popularizado, Ahora más que nunca. ahora más que nunca. ¿Cómo se llama? Lo prácticamente, o sea, el amonio cuaternario, por el que venden de uso industrial o en bidón, de 1, 2, 5, 10, 15, 30 litros, por el tamaño que vendan, y que uno quiera comprar, es concentrado muchas veces, tú tienes que diluirlo. Incluso los mismos fabricantes, por ejemplo, para ese líquido de limpieza que empieza con N y termina con form, te dice, si usted va a utilizar para limpiar, esta es la concentración. O sea, usted toma 1 litro de agua y eche tanto del producto. Te lo dice. Pero la gente piensa que entre más tú le eches, más limpio y más matas el virus. Ya, chiquillo, eso no es así. O sea, hay que utilizarle las concentraciones que dice el fabricante. Y eso no tiene discusión. Ahora, cuando uno habla, y esos chiquillos, porfa, tienen que tomarlo bien en cuenta, ya les va a tocar ver mucho eso, mucho, cuando estén trabajando. O sea, incluso es más, muchas empresas, la benzina, como ustedes la conocen, el 594, la prohíbe utilizar para limpieza, sino que tú debes utilizarlo para combustible. Y les va a tocar ver mucho que distintas empresas, los talleres mecánicos, están limpiando una pieza que tiene petróleo o aceite, que utilizan benzina. Y lo hacen. Y ahí tenemos un tema, un mal uso. Y eso es, chiquillo, técnicamente un riesgo adquirido. Cuando empezamos a hablar de qué consideramos una enfermedad profesional, siempre, chiquillo, relación causa-efecto, o sea, que lo que tú estás haciendo sea causante, ¿ya? Y tú veas el efecto que es la enfermedad. O nunca olvidar como el mecanismo de acción, que el mecanismo de acción hace referencia a la actividad que está, o a una condición de tu actividad que genera una enfermedad. Agentes factores de riesgo suficientes, o sea que la dosis, que es la concentración y el tiempo de exposición, sea la necesaria para generar una patología, y el tiempo suficiente de exposición, que recordemos que la dosis implica el tiempo. Y concordancia clínica, anatómica y funcional. O sea, que si por ejemplo, la sordera ocupacional tenga relación anatómicamente hablando con un desgaste en los cilios, o sea, esas como vellosidades que están en el aparato auditivo, que captan en el fondo el ruido o el sonido, ¿ya? Que eso esté desgastado, o sea, que hay una concordancia. También el tema muscular, mira, la hipoacusia sensorio-neural, ¿ya? O la hipoacusia de origen laboral, recuerden que es la enfermedad profesional que se desarrolla más. O sea que de cada 10 enfermos profesionales, de 6 a 7 son por sordería o hipoacusia laboral. Y los otros 3 o 4 son por otras enfermedades. Pero también empieza a generarse un tema muy potente que son enfermedades musculoesqueléticas o las lesiones a los músculos y los huesos. Y eso, chiquillos, es bien complejo a veces, porque muchas veces un trabajador dice, no, si les va a pasar mucho con ciertas labores como trabajos de soldadura, por ejemplo. Y uno sabe que la persona va a tender a desarrollar patologías de ese tipo, porque
están a veces soldando en posiciones no naturales, no normales, o sea, estar en cuclilla o con la espalda doblada en ciertas posiciones no es normal para una persona. Y eso te va generando lesiones cuando se realiza de manera continua. Y un trabajador que dice, no, es que no voy a ir al médico porque me dan licencia. Y como van a ser pocos días, me van a pagar la mitad de los días y bla, 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 bla. Y empieza a generarse un mecanismo en el cual después la lesión empieza a aumentar. Y eso es así. Ahora, muchas veces no se realiza la respectiva verificación o no se valida en realidad el mecanismo de acción para demostrar realmente que lo que está haciendo está enfermando al trabajador, le está generando una patología. Y las musculoesqueléticas, chiquillos, de un tiempo hasta ahora, ya están generando una cantidad importante de accidentes, ¿ya? Y una patología de incapacidad temporal, o sea, te dan la licencia un tiempo y después tú vuelves a tu trabajo una vez que tú ya terminó tu tiempo y estás recuperado. Ya. Hay una cosa que ustedes muchas veces no me han preguntado, y es qué pasa si tengo un trabajador que sufrió un accidente y le dan, por ejemplo, un mes de licencia. Y pasado el mes, el trabajador sigue con alguna secuela, producto del accidente. Ahí empieza a funcionar una figura que se llama reingreso. Yo hago una DIAT, una declaración individual de accidente del trabajo, para reingresar al trabajador porque la molestia sigue persistiéndose en el tiempo. Y el trabajador en ese aspecto no va a tener que pagar nada en su bolsillo, sino que la misma prestación médica y económica, recuerden que tenemos 3 prestaciones, médica y económica que son directamente del trabajador, van a seguir funcionando. Y el trabajador va a seguir trabajando y va a seguir recibiendo, o sea, va a seguir en el fondo con su tratamiento para luego volver a trabajar. Nunca se olviden que mientras persistan las secuelas o las consecuencias de un accidente, el trabajador tiene derecho a seguir recibiendo el tratamiento médico respectivo. Eso, chiquillos. Profesor, Dígame, Nicole. disculpe, ¿qué pasa si un trabajador trabaja puertas adentro como un cuidador de un lugar, de una empresa, y esta persona se accidenta, no sé, una deslongación del hombro, no sé, ¿Mm? y él no da aviso al tiro? ¿Él hasta cuánto tiempo tiene como para poder acercarse a la mutual? Mira, a ver, si mi memoria no falla, ojo, voy a estar hablando directamente de memoria, en la práctica hay un tiempo hasta de 5 años. Porque él trabaja puertas adentro. Sí, pero es que lo que pasa es que aunque trabaje puertas adentro, igual él debe tener un ¿Mm? jefe directo a quien informar. Ya, Cuando podría ser, por ejemplo, una figura más o menos compleja, es cuando él sufre un accidente y no tiene cómo avisar. Por ejemplo, un robo o un asalto. Y en la práctica, eso, si es dentro de la empresa, eso, las lesiones que puede originar aquello, califica como un accidente del trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que tener bien claro eso, o sea, verificar o generar la instancia para que pueda informarse. Ahora, hay que estar claro que entre más tiempo pasa, es más complejo a veces demostrar que el accidente fue así, porque tienes que empezar a hacer una investigación, tener testigos y todo un quilombo. O sea, y acuérdense que si tenemos sobre 25 trabajadores, o sea, 26 está el comité paritario. Ahora, eso pasa, sí, pasa. Los trabajadores muchas veces no denuncian los accidentes del trabajo, independiente que el accidente tenga cobertura, independiente que quizá el accidente no haya sido por una falta o omisión del trabajador, que eso es la famosa negligencia inexcusable. Pero aún así el trabajador le da miedo a veces. Y es también por un tema más que psicológico, bueno, psicológico en parte importante en realidad, pero también un tema de cómo funciona psicológicamente la empresa. Muchas veces los viejitos dicen, no, es que yo trabajo accidentado, soy más hombre, bla, 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 bla. Y viene un tema del hombre y superhombre. Y hay personas que realmente entienden que eso no debe ser así. y más cuando el contrato no habla sobre que él es solamente cuidador, entonces igual es como, o no, profesor, ¿Mm? porque él no tendría por qué haber hecho una fuerza. O sea, primero que todo, hay que ver qué dice el contrato. Ya. El Y si el contrato es el que contrato manda. no, y el contrato no tiene, dice que solamente él es cuidador,
y él tuvo ese accidente en el trabajo. Aún así, ¿el seguro se lo cubre? Técnicamente no. Técnicamente no va a cubrir porque la pregunta mía, ¿qué estaba haciendo él como cuidador para que hubiese ocurrido algo así? Quizás, por ejemplo, no sé, imaginémonos que estaba cerrando algún portón, por ejemplo, o se trabó, hizo alguna fuerza desmedida, y eso puede ocasionar una lesión. Ya ahí como que tiene más lógica de entenderse eso. Pero hay veces también que, como, por eso yo siempre he dicho, hay que ser ordenado y estructurado en ese aspecto. O sea, si yo tengo soldadores, que suelden. Si tengo mecánicos, que hagan pega mecánico. Pero empezar a tomar gente y colocarla en distintos puestos para ir parchando, gente que va faltando, después, y dicen, no, tranquilos, no pasa nada, no va a pasar nada, y pasa. Y después, ¿cómo demuestro Entonces, eso? Sí, dígame. a veces en esas ocasiones que no hacen como el trámite por debajo, no lo llevan a la mutual, sino que lo hacen como por dentro, para evitar que eso suba este que tienen de accidente, por decirlo. La cotización. Y eso técnicamente es Ajá. ilegal. Porque, ojo, chiquillo, hay un tema súper complejo e importante con eso. La misma ley de accidente del trabajo estipula, no me recuerdo en qué artículo en específico, pero se estipula que el empleador, ante la ocurrencia de un accidente, debe facilitar el acceso a atención médica. Y te lo dice, no da doble ni triple lectura, te lo dice directo. Ahora, hay cosas que ustedes también tienen que entender que son prácticas, que son ilegales, que van a estar en contra de la ley. O sea, si la ley te dice que ocurrió un accidente del trabajo, incluso ocurrió un accidente en primera instancia, hay que dar la atención médica respectiva y ya después la misma investigación te dirá, ¿sabes qué? No, fue negligencia inexcusable por culpa del trabajador. Es independiente de aquello. Pero si la ley te dice que tú debes prestar ayuda, llevarlo a un centro de atención y en el fondo hacer correr el seguro y hacen algo por debajo, ahí tenemos un problema, porque después el trabajador puede decir, oye, ¿sabes qué? Tranquilo, yo sufrí un accidente y nadie me ayudó, no recibí atención de nada. Exacto. Entonces, claro, o sea, mira, lamentablemente lo que dice Alexandra es cierto, ocurre. Y resulta que Ocurre va a mucho. ocurrir por un tema de que las empresas dicen, no, ¿sabes qué? No vamos a denunciar el accidente porque hemos tenido mucho y nos va a subir la cotización. Vamos a empezar a pagar más adelante. Entonces, la empresa malamente lo ven así, pero no se dan cuenta de que si son fiscalizados o alguien realiza una denuncia, oye, la multa que te llega es más compleja. Y te puede aplicar un sumario sanitario incluso, y hasta puede llegar hasta un cierre o paralización temporal o permanente de una empresa. O sea, Mm. el desconocimiento o las malas prácticas que en temas de seguridad, créanme chiquillos, que son brutales, pero también por desconocimiento. O sea, yo insisto, si una persona se accidenta, ya, perfecto, veamos por qué ocurrió, demos una solución, pero hagamos algo. Porque ahí tenemos varios temas, o sea, yo lo veo desde esa perspectiva, o sea, si alguien se accidenta, pucha, veamos qué pasó y que no ocurra nunca más. Porque igual tenemos ahí un tema con aquello, pero bueno, y ahí hay que ver varias cosas. Nunca era chiquillo que el accidente de trabajo es toda lesión que una persona sufra a causa de la ocasión del trabajo y le produzca incapacidad o muerte, y el accidente siempre lo vamos a dividir en accidente de trayecto, ¿ya? En accidente grave, que son los 7 tipos de accidentes graves distintos, el accidente fatal, en el cual la persona puede morir de inmediato, o transcurso cuando recibe atención, o en el traslado a un centro asistencial, y lo que no entre o califique como aquello va a ser un accidente del trabajo. O sea, por ejemplo, un corte de 1 centímetro ya implica puntos, o incluso medio centímetro implica puntos, por lo tanto ya la persona tiene que recibir atención médica, y ya no puede seguir trabajando hasta que se le dé el alta. ¿Y eso no es grave? No, porque la persona no se va a morir, pero sin embargo tiene que requerir o requiere una atención médica.
Y de ahí es importante tener en cuenta eso. Ahora, chiquillos, nunca olvidar tampoco lo que estábamos viendo recién. ¿Qué vamos a abordar o qué abordamos primero? Yo siempre he dicho, veamos lo que estamos haciendo. Toda actividad que nosotros hagamos un desglose del GEMA. ¿Qué gente, con qué equipo, con qué materiales lo está haciendo, cómo es el ambiente de trabajo? ¿Para qué, chiquillos? Para que nosotros, desde ese punto de vista, podamos trabajar bien cuáles son los riesgos ambientales, en este caso, cuáles son los riesgos químicos, físicos y biológicos. La prevención de riesgo, cuando uno la aplica en la empresa, muchas veces uno la aplica mal. Y uno la aplica mal, a veces por apurón o por flojera. Y se dedica netamente a la parte de seguridad. O sea, ya, si estoy trabajando, veo el tema de un plan de emergencia, veo los procedimientos, la matriz de riesgo, y empiezo a ver todo eso. Pero de repente me doy cuenta que los trabajadores empiezan a presentar dolores de cabeza, ya les cuesta respirar a veces, y dejo de lado lo que es la higiene industrial. No la tomo en cuenta. Y eso, chiquillos, es una de las explicaciones de por qué las enfermedades profesionales han aumentado. O sea, ahora, en 2020, mire, hace 30 años atrás ocurrían 10 accidentes y una enfermedad profesional. Y con el tiempo empezó a equilibrarse. Y ahora la tendencia es que estén ocurriendo más accidentes que enfermedades. Y eso es complicado, porque una enfermedad, por ejemplo, una silicosis, para que una persona la genere, la que más se da acá en Chile, pasan de 15 a 20, 25 años de estar expuesto constantemente a sílice. Una sordera y una hipoacusia, lo mismo, 15, 20, 25 años. O sea, ¿cómo en 15, 20, 25 años no se hizo o no se aplicó alguna medida de control? Por eso yo siempre he dicho, la higiene industrial es como... no se aplica. Y eso te demuestra por qué pasan a veces cosas que no debiesen pasar. ¿Ya? Chiquillos, esto ha sido por lo que corresponde a la unidad 1. ¿Ya? Así que a partir del viernes les voy a subir la tarea. La tarea o el trabajo respectivo. O sea, va a estar disponible en realidad para que ustedes lo puedan hacer, y el control. Y el control, tanto la tarea como el control, va a tener 10 días para poder desarrollarlo. ¿Ya? Lo que sí, chiquillos, por favor, y se los pido encarecidamente, la calidad de los trabajos. ¿Ya? Los trabajos no son difíciles de hacer, ni complejos. Si no van entendiendo algo de un trabajo, por favor, pregunten. ¿Ya? Pregunten. Y ustedes saben, me envían correo y yo se los respondo, o chat de Moodle, yo se los respondo lo más pronto posible. Pero por favor, chiquillos, si algo no se entiende de las tareas, pregunten. Porque después a veces es complejo, cuando me las envían y uno dice, ay, Dios mío, ¿qué reviso? Entonces, presentemos. Ya, chiquillos, así que nos vemos el día de mañana en proyecto. ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien. Nos vemos, que esté Mucho, bien. igualmente. Chao. Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense mucho, por favor. Chao, chao.